Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar y comenzamos la enseñanza, predicación inusual en esta noche. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar, mis hermanos, antes de iniciar con la meditación en esta noche. Amado Padre Celestial, primero que todo, Señor, te pedimos perdón por lo que te hayamos ofendido en este día, Señor. Te rogamos que nos des convicción, Señor, de vivir en tu presencia para tu gloria y en santidad. El propósito, Señor, de la meditación en esta noche es darte gloria y honra, escuchar tu voz, porque no queremos escuchar a hombres, y ruego que tu Santo Espíritu nos ayude en gran manera, Señor, en tu misericordia, a entender tu palabra, proclamar tu palabra y sobre todo que traigas profundo arrepentimiento sobre nuestras almas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en familia en esta noche como hermanos en Cristo escuchando tu palabra. Sé que muchos hermanos estarán cansados, agotados, Señor, en esta hora del día, pero gracias que tú eres quien renueva nuestras fuerzas y nos ayudas a seguir adelante. Padre, bendice esta noche, bendice a mis hermanos y dales mucha paciencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar entonces a compartir la palabra del Señor. En este caso, hoy, el tema de hoy es el ejemplo que estamos llamados a seguir como cristianos de nuestro Cristo. Mis hermanos, el propósito de Dios al salvarnos no fue meramente librarnos del infierno, librarnos para ir a una eternidad con Cristo Jesús. El propósito también del Señor de salvarnos es desde que empezamos nuestra salvación hasta el último suspiro en nuestras vidas, es moldearnos a la estatura de Cristo. Si alguien te pregunta cuál es el propósito principal de ser creyente en tu vida, ¿qué le está haciendo Dios en tu vida? Es moldeándonos a la estatura de Cristo. Ahora, mis hermanos, solo quiero afirmar esta verdad para de aquí enunciar una ilustración muy importante antes de iniciar. En Romanos 8:28, solo escúchenme, muy conocido, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice el texto claramente: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mis hermanos, esto es muy interesante, porque todas es todas, las cosas difíciles y complicadas, y este es el punto que quiero traer a colación para ustedes, para capturar su atención en este momento. Mis hermanos, hay situaciones tan difíciles, tan complejas, tan dolorosas que pueden sufrir aún los creyentes, que pueden golpear muchísimo nuestra fe de alguna manera, nuestras convicciones, porque tal vez tengamos en nuestras mentes que el cristianismo es como un camino de rosas, que todo te va a ir bien, que todo va a salir bien, y tenemos confusiones tal vez en eso, pero el Señor nos dice que aún las cosas más tristes, más dolorosas, más difíciles, son para nuestro bien, para moldearnos a la estatura de Cristo. Y hermanos, hay situaciones difíciles. Les comparto un caso de esta misma semana. Una familia que no es de nuestra iglesia, pero es muy querida para mí, tiene su hija con cáncer en su brazo. La niña ha pasado por muchas cirugías al punto que su bracito está más corto. Ella gana unas batallas, otras decae, pero ahorita mismo la niña a medianoche, en la madrugada, se levanta con un profundo dolor en su pecho que no se sabe qué es, que está tratando de encontrar qué le está causando el dolor a la niña. Entonces esta familia pasa mala noche. La esposa, la madre de esta niña, se levanta en la mañana junto a su esposo llorando, desconsolada, angustiada, ya se podrán imaginar. Y el esposo le dice la siguiente frase, le dice: mire, mi amor, el sufrimiento de nuestra hija es temporal.
en la gloria eterna nuestra hija no va a sufrir más. Así que tengamos paciencia. No sé si esas verdades les consuele, pero gracias al Señor esta hermana fue fortalecida, mis hermanos. Pero yo quiero decirles una cosa muy importante. Hay situaciones, como les digo, extremas, dolorosas, aflictivas, que no quisiera nadie pasar. Pero la única razón por la que tú y yo no terminemos desmayados, dejando el camino, huyendo frustrados, cayendo en desesperanza o en derrota, o renegar de la situación, o hablar mal de Dios, o darle la espalda a Dios. La única razón por la que tú y yo hemos permanecido hasta hoy es porque Dios nos ha sostenido, nos ha cuidado y nos ha fortalecido hasta ahora. No es natural soportar tanta aflicción en muchos casos sin que Dios esté contigo fortaleciéndote. Hermanos, solo si Dios empezó una obra realmente en ti, Él la va a terminar. Si Dios no pensó una obra en ti, si Dios no comenzó una obra en ti, llegarán aflicciones tan fuertes que tú vas a claudicar, que tú vas a salir corriendo. De hecho, mis hermanos, con dolor, en medio de esta pandemia de nuestra iglesia, solo he conocido un caso. Y por favor no vayan a preguntar quién es, no es el punto. El caso es que la hermana decía, mi Dios no escuchó mis plegarias, mi matrimonio no se mejoró y ahorita se entregó al mundo, independientemente de lo que ella esté viviendo, le dio la espalda. Ya no quiere saber, no quiere escuchar, pero sin embargo me decía, ore por mí para yo regresar. Ella conoce, pero en este momento la situación es tan complicada y aflictiva que ella no quiere saber más. Y ruego al Señor que si de verdad Cristo está en ella, la restaure, la fortalezca y la anime y la regrese al camino. Porque no hay llamada que pueda ser un pastor, no hay llamada que pueda ser un hermano, si Cristo no está obrando en la vida de esta persona. Entonces, solo si Dios comenzó una obra en ti, tú vas a poder terminar hasta el último suspiro de tus días, porque Cristo es tu fuerza para sostener. No es posible soportar aflicciones si el Dios Todopoderoso no está. Hermanos, ya han escuchado mucho esta declaración, pero la vida nuestra empezó por gracia, se sostiene por gracia y hasta el último suspiro, por más difícil que sea la situación antes de tu muerte, Dios te va a sostener y te va a dar la gracia para soportar. Hermanos, como les mencionaba, hay muchas personas, tal vez ustedes han conocido en el caminar cristiano, que le dieron la espalda a Dios. Y tú hablas con ellos y ellos te van a decir cosas como Dios no me ayudó en mi negocio, Dios no me mejoró la economía, Dios no restauró mi matrimonio, Dios no me quitó este pecado, Dios aquello, Dios lo otro. Y finalmente están enojados y desilusionados con Dios. Y muchísimas otras cosas más que pueden decir y están molestos, ofendidos con Dios. Pero si algo es claro en la palabra de Dios es que las aflicciones están parte de nuestro discipulado como creyentes, no están fuera. Recuerden que como creyentes estamos advertidos seriamente que el creyente va a sufrir aflicciones. Y de esto un poco más adelante. Mis hermanos, a veces en el ministerio como pastor, o yo no sé si han tenido esa oportunidad, hay personas que sufren muchísimo cosas fuertes. La muerte de un hijo que recién nació, llegó una infección y se lo llevó. O cosas como abusos o injusticias o personas que abusan y se llevan cosas o manipulan. Son cosas muy fuertes que uno como creyente empieza a meditar, Señor, que esto que le está pasando no lo aleje. Señor, que esto que está sucediendo no lo endurezca, que no blasfeme tu nombre. Y confieso que son miedos de hombres, son miedos de personas como yo, pensando que como que las personas en la forma que reaccionan se sostienen. Y de ninguna manera es así. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, yo he rogado, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Recuerdan? El Señor le dice a Pedro, Satanás me ha pedido permiso a mí para zarandearte como a trigo. Y si fuera un hombre como yo y como Pedro, estaríamos diciendo, bueno, Señor, yo imagino que tú dijiste que no. Y el Señor dice, no, yo dije que sí. Pero al mismo tiempo el Señor agrega una frase espectacular que seguramente ustedes recuerdan. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Escúchame bien. La única razón por la que ustedes y yo estamos hasta este día perseverando son por las oraciones de nuestro Cristo, por las plegarias de nuestro Cristo, por la fuerza de nuestro Cristo. Porque si no fuera porque Él está rogando que nuestra fe no falte, mis hermanos, muchos de nosotros ya hubiéramos claudicado, ya hubiéramos abandonado el camino. Entonces finalmente mi confianza en este texto es que nuestro Cristo, tu Cristo y mi Cristo, está intercediendo ahora mismo para que nuestra fe no falte,
para que por más difícil que sea la circunstancia, nuestro Dios nos sostenga, y lo va a hacer, porque Él prometió de principio a fin sostenernos. Mis hermanos, yo quiero insistir y dejar muy claro en esto. Ser cristiano y vivir como cristiano es imposible en nuestras propias fuerzas. Si Dios no te fortalece, afirma y establece, es imposible que tú seas un creyente conforme a la voluntad de Dios. Por ello, mis hermanos, con esta breve introducción, para ponerlos en contexto, en nuestra carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y parte del 2, hemos visto ya todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo en la cruz del Calvario, la herencia eterna que nos espera, el cuerpo glorioso que nos espera para ser semejantes a Cristo en la eternidad. Eso es glorioso. Y hemos empezado a ver que después de esto vienen los imperativos o los mandatos que Dios da a los creyentes que ya son salvos, a los que ya son pueblo escogido, a los que ya son real sacerdocio. Si no fuera por lo que Dios ya hizo, esto que veríamos hoy o que hemos visto sería una carga imposible de llevar. Recuerden que lo primero que vimos fue que estamos llamados a honrar y a respetar a nuestras autoridades superiores. Lo segundo que vimos, no este domingo, sino hace 8 días, fue cómo debemos honrar y respetar a los jefes, ya sean buenos y afables o difíciles de soportar, y por eso necesitamos volver a leer este texto. Primera de Pedro 2, 18 al 20, mis hermanos. Una vez más vamos a leerlo, porque es el contexto de nuestro pasaje en esta noche. Primera de Pedro 2, 18 al 20 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Escuchen, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Mis hermanos, escuchen muy bien, lo que tiene mérito, lo que tiene gloria, lo que tiene aprobación delante de los ojos de nuestro Dios, según nuestro texto, es sufrir, es padecer, es soportar las molestas aflicciones que podamos tener en nuestra vida, aun cuando se nos trate injustamente por hacer conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, no es solamente soportar, sino continuar viviendo fielmente a la voluntad de Dios, sufriendo injustamente, aunque el resultado siga siendo injusto. De esto un poco más adelante. Mis hermanos, no tiene mérito el sufrimiento o padecimiento que tú y yo podamos tener por nuestros malos actos, por nuestros pecados, por nuestra necedad. Si tú sufres por perder tu trabajo por malos hábitos o cosas que no debiste hacer, si tu matrimonio está en peligro por tu mal comportamiento, mis hermanos, eso no tiene mérito. Tú estás pagando las justas consecuencias de tus actos. De nuevo, lo que implica el texto, quiero repetirlo, es al final del verso 20, mas si haciendo lo bueno, lo correcto, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, dejemos algo muy en claro. Como creyentes, nosotros podemos sufrir por enfermedades, podemos sufrir por la muerte de un ser querido, podemos sufrir por el envejecimiento natural y que nuestro cuerpo se deteriore, podemos sufrir por nuestro pecado, por malas decisiones, pero nuestro texto en esta noche no hace referencia a este tipo de sufrimiento. Hace referencia, hermanos, a ese sufrimiento por hacer lo correcto, cuando no hemos hecho absolutamente nada malo para provocar o merecer un trato injusto, un trato abusivo, un trato atrevido por parte de los demás. Este padecer que vamos a ver o que la Biblia nos enseña es un padecer por hacer lo correcto, por la fidelidad al testimonio de Cristo. Y mis hermanos, insisto, como creyentes estamos llamados a seguir haciendo el bien, si aún siguiendo haciendo el bien recibimos el mismo trato injusto. Eso es lo que hace que la convicción de un creyente, que la vida de un creyente realmente sea luz y sal por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, este daño que podemos recibir
como hemos visto en Primera de Pedro, podemos recibirlo de las autoridades superiores como tratos injustos. Podemos recibirlo de tu jefe o tu empleador. Podemos recibirlo de tu esposa o tu esposo. Podemos recibirlo de la propia familia. Podemos recibir tratos injustos y dolorosos aún de los propios hermanos en la fe. Y mis hermanos, para no ir más lejos, con toda la seguridad de mi propio pecado que moran ustedes también, ustedes y yo en algún punto le hemos hecho daño a alguien de manera injusta creyendo que es correcto. Nosotros de alguna manera hemos hecho un comentario, una indirecta, una ironía, un chisme, algo que ha afectado a alguien que creemos que está bien. Y mis hermanos, nosotros hemos hecho ese daño, así que no se trata de lo que nos hacen los impíos, sino de lo que también como creyentes le hacemos los unos a los otros. Y para iniciar de lleno en nuestro texto, el apóstol Pedro nos va a poner a Cristo como ejemplo a seguir, como un mandato a seguir, de qué significa soportar y sufrir de manera injusta. Y no hay mejor caso, mis hermanos, no hay mejor ejemplo que nuestro Cristo, porque Cristo siempre sufrió y padeció de manera injusta. Entonces en nuestro texto, solo en esta noche vamos a ver dos puntos. El tercero será este próximo domingo, si Dios permite. Y vamos a ver del 21 al 23. El primer punto está en el verso 21. Estamos llamados como creyentes a seguir el ejemplo de Cristo. Y el segundo punto que veremos hoy es cómo es el ejemplo de Cristo. Hermanos, aquí entramos de lleno a nuestro texto. Primer punto, llamados a seguir el ejemplo de nuestro Cristo. Miren por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, miren el texto, para esto fuiste llamados. En el contexto que acabamos de ver, fuimos llamados a soportar el sufrimiento, escúchenme bien, a soportar las aflicciones por hacer lo correcto delante de nuestro Dios, aun cuando recibamos tratos injustos. Y yo quiero dejar esto muy en claro, hermanos, las aflicciones y el sufrimiento no vienen por actuar como creyentes. Escúchame bien, no se vayan a pensar diferente. Eso no es algo que llega a tu vida simplemente porque eres creyente. Lo que yo quiero hacer énfasis es que el sufrimiento y la aflicción es parte del discipulado. Viene incluido en nuestro llamado como creyentes, por tanto, no debería tomarnos por sorpresa. Insisto, no es que como tú eres creyente te puede llegar aflicción en algún momento. No, las aflicciones están incluidas en el paquete del discipulado a ser salvos en Cristo Jesús. Recuerden Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y la palabra padecer en Filipenses 1:29 es sufrir daños extremos emocionales y físicos. Dice el texto una vez más, que por causa de Cristo no solo se nos concede creer en Él, sino padecer en Él. Y mis hermanos, cuando el mundo del cristianismo moderno, falso, ligero, liviano, dice que tú sufres porque el diablo, tú sufres por aquello y lo otro, pero no ven el sufrimiento como algo incluido en la vida del creyente, es muy tonto. Hermanos, preguntas sencillas. ¿Su propio pecado les hace sufrir? Sí. Si tu esposa y esposo, aún como creyentes redimidos, siguen siendo pecadores, ¿te hace sufrir? Sí, y tú la haces sufrir. El mundo cada vez está más perdido, más hundido, más deteriorado, más en contra de lo de Dios y te va a hacer sufrir. Satanás no pierde oportunidad para atacar, para acechar, para hacer daño. Entonces, mis hermanos, negar las aflicciones y el sufrimiento de nuestras vidas es muy tonto. Es cerrar los ojos a una realidad que no podemos escapar, pero que en la eternidad nunca nos va a volver a suceder. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener esta lucha. Dice un puritano lo siguiente: los piadosos tienen algo bueno en ellos y por tanto el diablo los aflige. Pero también tienen algo malo en ellos, por tanto Dios los aflige. Quiero volver a leerles la cita de Thomas Watson. Los piadosos tienen algo bueno en ellos, por tanto el diablo los aflige.
pero también tienen algo malo en ellos y por eso Dios los aflige. No hay escapatoria. Y yo no estoy hablando, mis hermanos, que la vida cristiana sea una vida miserable. No. Bajo el poder y la gloria de Cristo en nuestras vidas, cuando todo es para bien, hay verdadero gozo, aún en medio del sufrimiento. Entonces, mis hermanos, en Primera de Pedro hemos sido llamados a ser santos como Él es santo, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy vamos a ver un llamado preciosísimo, el cual estamos llamados por mandato divino en su palabra a seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces fuimos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, pero nos da una razón inicial, porque también Cristo ¿qué? Padeció. ¿Por quiénes? Por todos los que están en este grupo, si están en Cristo Jesús, por todos aquellos que fueron sus escogidos. Y mis hermanos, cuando Cristo padeció, es el único ser humano, como verdadero hombre, en toda la historia de la humanidad, que ha sufrido de manera injusta, que ha padecido, que ha llevado insultos nunca merecidos. Nunca, nunca. Hermanos, desde que Cristo nació hasta que Cristo murió, en ningún solo segundo de su vida Cristo pecó. A veces cuando uno comparte el Evangelio, las personas creen que Cristo de bebé hizo pataletas, que Cristo a los 15 años tuvo problemas juveniles como los demás. No, mis hermanos, desde que nació hasta que murió, nunca pecó. Siempre fue un varón perfecto. De hecho, esa vida que tuvo Cristo, esa vida perfecta fue lo que le permitió ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo digo con mucho cuidado. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, uno solo, Él hubiera tenido que morir en la cruz por sus pecados y no por los nuestros. Pero Cristo padeció no por Él, por nosotros. Por nosotros, mis hermanos. Vivió una vida perfecta. Y yo quiero que entiendan algo, mis hermanos. Él lo hizo por amor. Nuestro Señor Jesucristo padeció, soportó maltratos verbales y físicos tan dolorosos e injustos, que lo hizo por personas en este grupo, por personas en esta noche, que le odiábamos y le aborrecíamos. O sea, Cristo no fue que padeció y sufrió porque éramos muy amados, porque éramos increíblemente gratos. No, nosotros odiábamos. Escuchen esto, mis hermanos, cuando escupieron a Cristo, cuando maldijeron a Cristo, cuando gritaban crucifícale, todos nosotros estamos representados en todas esas personas. Odiábamos a Dios. Entonces, quiero recordar algunas cosas, familia, para recordar qué fue lo que padeció Cristo por nosotros. Ustedes recuerdan cuando el Señor hizo un milagro y lo acusaron, hace los milagros o lo que hace es porque es hijo de Belcebú, o sea, que es un hijo del diablo. Se atrevieron a llamar a la segunda persona de la Trinidad, al Dios hecho carne, haciendo milagros increíbles, dando la gloria a Dios, y dijeron que era por causa del diablo. Mis hermanos lo calumniaron diciendo que era un revoltoso, un revolucionario, y por eso fue que lo llevaron ante las autoridades romanas diciendo que se quería hacer rey. Lo calumniaron, le dijeron mentiras, lo insultaron, lo despreciaron, lo escupieron, le dieron de cachetadas. ¿Recuerdan ese momento cuando le dieron cachetadas y le dicen, si tú eres profeta, dinos quién fue? Le escupieron la cara, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron de todas las formas posibles. Y mis hermanos, para hacer un poquitico más énfasis en el sufrimiento que padeció Cristo por nosotros, en el cual nos dejó ejemplo, quiero citar dos casos, uno emocional y otro físico, para que cuando tú y yo tengamos la tentación de quejarnos por nuestras aflicciones, miremos la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo. Y todos quedaremos en silencio frente a la gloria de nuestro Cristo, que nos amó aun cuando le aborrecíamos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mis hermanos, les quiero compartir un artículo médico sobre un asunto emocional y un asunto físico. Primero, lo emocional. En el huerto de Getsemaní, recuerdan que nuestro Cristo estaba en este lugar orando, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oró 3 veces y el Padre finalmente, sabemos por la historia que le hizo tomar la copa de la ira de Dios, pero cuando él estaba orando, dice la Biblia, Lucas 22:44, y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, la palabra agonía en el original griego nos habla de una aflicción mental extrema. Escúcheme bien, Cristo está orando porque sabe lo que se aproxima. Sabe que su Padre lo va a despedazar en la cruz de Calvario, sabe que toda la ira va a caer sobre él, sabe que lo va a desmenuzar. Sabe que el Padre va a tratarlo a él en la cruz como a adúltero, borracho, fornicario, de todos los pecados inmundos que tú y yo hemos vivido. Él sabe lo que va a sufrir en la cruz. Y es tanto el sufrimiento que dicen los médicos que sufrió una enfermedad, bueno, no sé si llamarlo enfermedad, una situación, no es enfermedad, es una situación que se llama hematidrosis. Es muy raro, pero dicen este artículo, es una situación que viven personas previas a una ejecución cierta, irrevocable y extremadamente cruel. O sea, es tanta la angustia y el padecimiento y el sufrimiento de nuestro Cristo. Fue tan extremo la agonía que estaba sufriendo, que de la angustia de llevar esa copa de la ira de Dios, se abrieron sus poritos y salió sangre y le salía sangre. ¿Y eso por qué sufrió? Siendo inocente, él no tenía por qué pasar eso, pero lo hizo y padeció por nosotros. Hermanos, esa es la emocional. Ahora permítame pasar a la física. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue apresado, cuando fue capturado, lo castigaron con un flagrón. Un flagrón es un palo, un postecito. Al final tiene unas cuerdas de cuero. Y al final los romanos colocaban huesos de oveja y unas bolas de plomo, como unos balines. En algunas ocasiones colocaban vidrios o cosas así. Ya se imaginarán un latigazo que cae y hace un daño terrible. El asunto es que los romanos tenían este castigo y ellos en sus estadísticas necias decían, una persona soporta 39, porque con el número 40 muere. Y muchas personas en la historia han muerto con menos de 39 latigazos. Para que ustedes me comprendan un poco el nivel de dolor que implica esto según este artículo médico. Es como si tú alzaras tus brazos, una persona cogiera un bate de béisbol y de una forma brutal y atrevida te diera en todas las costillas o en tu espalda con el bate. Ese es el dolor que implica cada vez que era azotado nuestro Señor. 39 veces. Hermanos, dicen el artículo por fisiopatología que Cristo recibió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de todos los tratos. Hermanos, permítanme seguir recordando y luego al Señor nos ayude a mantenernos firmes acá. Pero miren, nuestro Cristo iba con una cruz cargándola y la gente se iba burlando, le iban escupiendo, le iban tirando piedras. Cuando tenía sed le dieron hiel. Cuando llegó a la cruz lo clavaron y le rasgaron su ropa, lo dejaron desnudo y se le burlaban. Y se seguían burlando. Y mis hermanos, por favor, recuerden que Él hizo esto por nosotros. Él padeció este sufrimiento por nosotros. Todo lo sufrió siendo inocente. Tú y yo sufrimos muchas cosas siendo culpables, pero Él sufrió todo esto de manera inocente. Y lo sufrió por personas culpables que merecíamos ser escupidos, abofeteados, maltratados y humillados. Pero Él lo sufrió por nosotros. Soportó todo ellos por personas que le odiábamos y le aborrecíamos. Hermanos, recuerden que Cristo no solo murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre, sino también vivió una vida perfecta y murió en la cruz para dejarnos ejemplo. Por favor, miren sus Biblias. Primera carta de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, escúchame bien. Lo que dice la Biblia, que Cristo es nuestro ejemplo, no es un ejemplo entre muchos. O sea, no es que tú puedas decir, a mí me gusta más el ejemplo de Pablo, o de José, o de Bernabé, o de Felipe, no. Cuando la Biblia dice que Cristo nos dejó ejemplo, es un modelo a seguir. Es el modelo por el cual nuestra vida está siendo ajustada, moldeada, a crecer a ese modelo que es nuestro Cristo. Y mis hermanos, escúchenme muy bien. Ser un genuino cristiano
realmente tener el poder del Espíritu Santo, realmente ser un creyente, el que Dios está moldeando a la estatura de Cristo, es porque tú estás aprendiendo a padecer como nuestro Señor Jesucristo. Estás aprendiendo a sufrir y a vivir piadosamente, a pesar de que vivir piadosamente te sigue trayendo injusticias y maltrato. Eso es una evidencia de un creyente, porque si Cristo es nuestro modelo, nuestro Padre no comete errores, nuestro Padre no está perdiendo el tiempo en moldearnos a ese modelo, y este es el ejemplo a seguir. A padecer, a sufrir, aún viviendo vidas completamente, no perfectamente, a la voluntad de Dios. Entonces tú estás aprendiendo, si estás en Cristo, a padecer y a soportar cada día, a llevar el trato injusto de la manera que Cristo lo llevó. Si alguno piensa en este momento, eso es imposible, yo le digo, tienes toda la razón. Ser creyente en nuestras propias fuerzas es imposible. Y de hecho el próximo domingo vamos a ver el versículo 24 y 25 que nos enseña cómo Cristo se aseguró que nosotros vivamos de esta manera. Entonces, mis hermanos, naturalmente nosotros pagamos con la misma moneda, naturalmente nosotros nos queremos vengar, naturalmente nosotros no nos podemos quedar callados. O sea, la blanda palabra aplaca la ira, pero lo común en el hombre es responder feo, es no dejarse de nadie. Y de esto un poco más adelante. Solamente si Dios está en ti, tú puedes quedarte callado y soportar la injusticia, que es donde más duele. Tú puedes soportar y tolerar que te traten con justicia porque lo mereces. Pero cuando el trato es injusto, cuando realmente tú estás pasando algo que no te mereces, Dios dice, sopórtalo porque eso tiene mérito delante mío. Porque está llamado a imitar a Cristo en esa situación. Mis hermanos, dice Charles Spurgeon, no hay nadie que lleve una corona en el cielo que no haya llevado una cruz aquí abajo. O como dicen todos los predicadores, en nuestra vida como creyentes, al igual que la de Cristo, primero la cruz y luego la gloria. Si Cristo vivió eso y ese es nuestro ejemplo, no podemos esperar nada diferente. Hermanos amados, si tú vives de verdad en Cristo piadosamente, tú vas a traer persecución, tú vas a tener situaciones difíciles. Ahora veamos el texto en detalle. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y de verdad, mis hermanos, aquí es muy interesante porque Dios en su soberana voluntad usó el griego de tal manera que a veces leemos cosas, pero el término es mucho más profundo. La palabra ejemplo es un término que se usaba en la educación de la época. Y era como, más o menos para que ustedes me entiendan, cuando estábamos aprendiendo a escribir, no sé si ustedes recuerden que la profesora usaba, no sé si se llaman todavía de ferrocarril esos cuadernos de esas líneas, y la profesora hacía la letra arriba, ¿no? A, y nos ponía a hacer planas. Y la idea es que tú y yo podríamos hacer la A igualita como la hace la profe, de tal manera que no tuviéramos error. Lo que nos dice la Biblia es eso. Cristo nos dejó un patrón, un diseño que nosotros podemos seguir sin equivocación. Es un patrón que no tiene confusión. El Señor lo dejó de tal forma que tú puedes seguir la letra A que Él hizo. Pero estamos hablando ahorita de su vida. Y mis hermanos, se pone mucho mejor cuando dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la palabra clave en este texto no es pisadas, es seguir. Y quiero compartirles qué significa la palabra seguir. La palabra seguir nos habla de un término de cercanía. Imagínense por un segundo que vamos a una montaña, alguna persona que nos lidera va adelante, pero tú vas tan cerca de esa persona que te lidera que tú prácticamente puedes ver dónde puso el pie, y tú, como vas tan cerquita, pones el pie en el mismo lugar. Eso es lo que significa el texto. O sea, Cristo nos dejó un ejemplo a seguir tan increíblemente bien diseñado y nos permite como creyentes estar tan cerca de ese ejemplo que tú puedes poner el pie en el mismo lugar que el Señor lo puso. Tú estás tan cerca. Recuerden que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor no dice, yo grito de lejos. No, Él está al frente de nosotros y está caminando delante de nosotros y dejó unas huellas, unas pisadas que estamos viendo en detalle. Tan cerca, mis hermanos, que tú y yo podemos poner el mismo pie ahí. El Señor es tan bueno que no dejó lugar a dudas de eso. Y mis hermanos, si el camino del cristianismo es seguir el ejemplo de Cristo, pero tú vas por otro lado, es para pensar. Y vamos a verlo, es para meditar.
porque el Señor dejó huellas bien establecidas para que tú y yo sigamos, no perfectamente, porque no hay perfección en nosotros, en este lado de la tierra, pero sí nos dejó un ejemplo a seguir. Y nos dio el poder del Espíritu Santo, y nos dio a Cristo mismo, nos dio convicciones, nos hizo nacer de nuevo para esto. Entonces podemos seguir de cerca. El punto es de dejarnos ejemplo y seguir sus pisadas, es que nuestro Señor nos dejó un patrón bien establecido el cual seguir, un patrón bien diseñado para que ninguno de nosotros diga yo no sabía, o yo no sé cómo es eso, o me parece confuso. No, es muy claro. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, mis hermanos, vamos al punto 2. Ya vimos que estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Ahora veamos cómo fue ese ejemplo. ¿Cuál es ese patrón que el Señor dejó para que sigamos sus pisadas? Por favor, primera de Pedro, capítulo 2, si son tan amables. Primera carta de Pedro, capítulo 2, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, mis hermanos, vamos a dividir este texto en dos. Vamos a ver lo que Cristo no hizo y luego vamos a ver lo que Cristo sí hizo. Primero, ¿qué fue lo que hizo lo que no hizo? Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Antes de entrar de lleno al texto, quiero hacer una ilustración. A todos los que hemos llegado al altar del matrimonio, a todos sin excepción, tanto esposa y esposo, llegan con un estándar muy alto de su esposo, ¿no? O de su esposa. O sea, él es increíble, no puedo vivir sin él, la vida va a ser más increíble. Y es verdad, llegamos con esa ilusión. Pero mis hermanos, todos, sin excepción alguna, por ahí, no sé, 15 o 20, o bueno, un mes o 2 meses después, como que en ese pedestal que teníamos la persona como que empieza a bajar, ¿no? Decía, uy, encontré ciertos hábitos, encontré ciertos pecados, encontré cosas que no había visto en el noviazgo, pero que ahorita encontré. Y mis hermanos, nos pasa a todos. Tú empiezas a encontrar lunares en tu esposa y en tu esposo y hay desilusión. De hecho, le decía a mis hermanos el pasado domingo que si ustedes y yo pasamos juntos 3 semanas metidos en una casa, mis hermanos, en 3 semanas encontraríamos cosas que nos desilusionarían mutuamente. ¿De acuerdo? Ahora, lean de nuevo el texto. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aunque este texto es el cumplimiento de una profecía en Isaías 53:9, que no lo vamos a leer por el tiempo, pero algo que es increíble para mí es que el apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mis hermanos, recuerden que el apóstol Pedro estuvo más de 3 años con el Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pedro estuvo en cada momento de su ministerio, cuando le insultaban, cuando se le burlaban, cuando me lo menospreciaban, cuando hizo milagros, cuando lo apresaron, cuando lo azotaron, o sea, el apóstol Pedro estuvo tan cerca de nuestro Cristo y nunca se desilusionó, porque nunca nuestro Cristo, dice el texto, mis hermanos, nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora, mis hermanos, yo me pongo en el lugar de Pedro. ¿Recuerdan cuando fueron a apresar al Señor Jesús y Pedro de una forma impulsiva sacó la espada y le quitó la oreja a Malco? ¿Recuerdan ese pasaje? Piensen por un segundo la vida de Pedro. Pedro ha estado en todo trato injusto. Y yo me imagino un hombre como Pedro y como yo ahí al lado del Señor, hirviéndole uno la sangre, y dice, Señor, ¿y hasta cuándo va a soportar tanto? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no hace algo? Y llegan a apresar al Señor y Pedro, me imagino pensando, ahora no falta que lo persigan, que le hagan toda clase de males y ahorita lo quieren apresar. Hermanos, Pedro fue decente a quitarle la oreja, porque tal vez entre nosotros le hubiéramos quitado la cabeza de una vez a Malco, de la rabia y la angustia. Y me pongo en el lugar de Pedro y lo comprendo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo frente a esta persona que lo viene a atrapar de una manera injusta y tratándolo como ladrón? Le sana la oreja. Y le dice, mis hermanos, ¿qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Mira, si yo hubiera querido defenderme, le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles y acabamos con esto. Pero recuerden el texto,
Cristo vino a vivir y a sufrir por amor de nosotros. Ahora, ¿qué sí vio el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que sí vio el apóstol Pedro en nuestro Señor? Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Veamos la primera parte. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Mis hermanos, el término maldición significa que el Señor fue sujeto a palabras vulgares, soeces, abusivas, bajo muchos insultos e injurias. Hermanos, las personas llenas de odio atacaban al Señor Jesús en su buen nombre, contra su dignidad, contra su credibilidad, contra su honor. No se medían en palabras para despreciarlo, para humillarlo, aparentemente, con insultos. Hay muchas cosas que son tan fuertes de leer, y todo eso, una vez más, Cristo lo sufrió de manera injusta. Todos esos comentarios, todas estas burlas fueron hechos de manera cruel e injusta y llena de odio. ¿Y qué dice el texto? Cristo, nuestro Cristo, el ejemplo que nos dejó nuestro Cristo fue: Cristo nunca respondió de la misma manera, nunca insultó, ni se devolvió con injurias, ni en venganza. Nunca. Y Pedro es testigo de eso. Nunca. Luego dice el texto que cuando padecía, no amenazaba. Y la palabra padecer, la primera palabra que vimos atrás, en donde no habló con su boca, fue frente a insultos verbales o ataques verbales. Y cuando dice cuando padecía, hace referencia a maltrato físico. Mis hermanos, Cristo sufrió de manera humillante, vergonzosa, que solo recordarlo da mucha, como hombre, ¿no? Le hierve uno la sangre. Lo desafiaron, le hicieron pedazos su cuerpo, hicieron todo lo que se les dio la gana a estos miserables. Y perdón, pero el Señor en la cruz, aún en la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en medio de ese trato tan injusto, vergonzoso, aún está diciendo: Padre, perdónalos. Hermanos, palabras castizas entre nosotros. ¿Qué nos está enseñando el texto? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? No devolver insulto por insulto, no devolver indirecta con indirecta, no devolver herida con herida, no devolver grosería con grosería, amenaza con amenaza, desprecio con desprecio, pagarle con la misma moneda. No me habla, no le hablo. Eso es exactamente lo que dice nuestro texto. El ejemplo de Cristo para nosotros es no responder de mala manera cuando nos tratan de mala manera. Y de nuevo, hablo a los hombres en este grupo, o a las mujeres también que manejan, pero eso pasa más con los hombres. ¿Cuántas personas tendrás en tu conciencia de haber matado conforme a la palabra de Dios en el tráfico? Mis hermanos, es con tanta facilidad que alguien se atraviesa y uno automáticamente: es estúpido, ¿qué le pasa? ¿En dónde tiene la cabeza este tonto? Es muy fácil nuestra ligereza. Es muy fácil, mis hermanos. Y como le hierve uno la sangre, uno como que no piensa sino en desquitarse y hacer venganza y no quedarse y no dar muestras de debilidad, porque entonces la gente va a abusar de ti. Pero el texto nos dice: sigan el ejemplo de Cristo, no respondan como los tratan. Y sobre todo, mis hermanos, cuando son tratos injustos. La mayoría de los insultos y comentarios los merecemos, pero estamos llamados a no responder de la misma manera. Ahora, viéndolos en esta noche, ¿cuántas veces hemos pagado mal por mal en nuestra vida aún como creyentes? Deben hacerlo un poco más práctico. ¿Cuántas veces en tu casa, en tu matrimonio, cuando te has enojado: si estas cosas siguen así, me divorcio, hasta aquí llegó esto? ¿Cuántas veces has amenazado de esa manera a tu pareja? Ya no doy más, hasta aquí llegué. Y simplemente amenazando o insultando, aún en tu propia casa. ¿Cuántas veces nuestros hijos han visto nuestros gritos, nuestras respuestas iracundas? La blanda palabra aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. De pronto seríamos más testigos de la áspera, porque supuestamente no nos dejamos, porque supuestamente no queremos parecer débiles. Pero mis hermanos, ese no es el ejemplo de Cristo. Eso no es lo que estamos viendo en esta noche. Estamos llamados a arrepentirnos y damos gracias a Dios, hermanos, que aún en medio de esta noche podemos ir al Santo Dios a pedirle perdón
por bravucones, por bocones, por contestones. Miren, ustedes y yo somos muy hábiles para hablar entre nosotros, para decirnos cosas. A veces hay personas que son muy irónicas en sus comentarios, que parece que fuera una broma, pero cuando la persona se enoja y dice, no, tú me malentendiste. No, no fue que lo malentendió, fue que lo entendió. Y simplemente tú estás diciendo que no querías hacerlo, pero sí lo querías hacer. O esta expresión, mira, tengo que hablar contigo y lo que voy a decir es con mucho respeto. Uno, ¿por qué dice eso antes? Porque le va a faltar el respeto, porque le va a decir algo difícil. Pero uno cree que diciendo eso de antemano como que va a suavizar la cosa. De verdad, ¿sí les ha pasado? Lo que te voy a decir es con mucho respeto, no lo vayas a tomar a mal. Es porque lo va a tomar a mal y va a ser sin respeto. Así somos nosotros. Pero podemos pedir perdón a nuestro santo Dios y gracia para tapar la boca, para cerrar la boca y no actuar más de esta manera. Mis hermanos, ya vimos lo que no hizo. Ahora veamos lo que sí hizo. En sus Biblias, Primera de Pedro 2:23, dice la palabra del Señor, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, que era lo que sí hacía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La NTV dice al final, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahora, mis hermanos, no fue que Cristo no hiciera nada. En el texto nos dice que Él no respondía, que Él no agredía de la misma manera, pero lo que sí hacía es, Padre, aquí hay una injusticia que me están haciendo. Y la palabra encomendar, mis hermanos, déjenme tomar un ejemplo. La palabra encomendar es como que este problema me llegó a mí, y encomendar es transferir el problema al Señor. Eso significa encomendar, transferir. El Señor Jesucristo confiaba plenamente en que el Señor se encargaría de hacerle justicia de una forma correcta y perfecta. Por ello, el Señor no tenía que estarse defendiendo, ni agrediendo, ni amenazando, porque Él sabía, plena confianza, que podía decirle a papá, Padre, me hicieron esto, aquí está, y el Señor dice, tranquilo hijo, yo me encargo. Y eso es muy importante. Y la gran pregunta para nosotros esta noche no es que ustedes digan amén a esto, porque ustedes saben que esto es verdad, ¿de acuerdo? La gran pregunta es que si tú y yo creemos que Dios nos va a hacer justicia. La gran pregunta es si tú y yo creemos que si ponemos estas injusticias o estos maltratos o estos padecimientos que nos causan las personas, podemos ponérselo a Dios y confiar, Señor, aquí te entrego, tú te harás cargo de esta situación, y esa es mi confianza. De nuevo, el asunto no es si lo que dice la Biblia es verdad. El asunto es que si tú y yo creemos que esto es verdad y lo ponemos en práctica. Porque si esto es verdad, no tengo necesidad de estarme desquitando, ni maldiciendo, ni maltratando, ni echando indirectas, y que si no me habla, no le hablo. No, Señor, aquí está la situación, tú te encargas. Hermanos, Romanos 12:17, escúchenme, no lo busquen para que podamos continuar. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, escuchen bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No se venguen. No paguen con la misma moneda. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos dice, miren, no cobren justicia por sus propias manos, no se desquiten con sus labios, quédense quietos, denme esa situación a mí y dejen lugar a lo que yo hago, porque mi ira es justa. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú y yo nos desquitamos, es una incredulidad grandísima de que Dios nos vaya a hacer justicia, porque yo tengo que hacerla por mis manos. Hermanos, a veces uno puede no decirlo con labios, pero Señor, es que tú eres muy misericordioso y no se la vas a cobrar. O Señor, tú te vas a demorar mucho. O tal vez, Señor, tú ni le cobres y lo perdones. Pero mis hermanos, el Señor dice, no se venguen, porque la venganza es mía, no de ustedes. Y cuando tomamos el lugar de venganza, mis hermanos, estamos pretendiendo tomar el lugar de Dios. Y amados que están en esta noche, ¿cómo nos ha ido cuando pagamos con la misma moneda y cuando nos vengamos? Mal. De hecho, déjenme ser un poco práctico. Los que estamos casados, cuando inicia un problema familiar, un problema matrimonial,
ustedes se han fijado que nace un problema por una increíble bobada, así de chiquita. Por una bobada, por una necedad chiquita. Entonces yo digo esto, luego la persona dice esto, luego yo digo esto y termina en un problema grandísimo. Entonces, cuando pagamos mal por mal, solo es una manifestación de incredulidad en que la justicia es de Dios y no nuestra. Y siempre que tú hagas justicia en tus fuerzas, terminas mal. Siempre. Hermanos, siempre. Porque tú y yo somos pecadores y nunca vamos a hacer justicia de una forma correcta y perfecta. Solo Dios la puede hacer. Ahora, si esto es verdad, sigamos leyendo Romanos 12, del 19 pasamos al 20. Así que, si tu enemigo, ¿recuerdan? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Ahora, mis hermanos, si tu enemigo es una autoridad superior, si tu enemigo es tu jefe, si tu enemigo es tu esposa, o un hermano en la iglesia, o tu vecino, o cualquiera que sea tu prójimo, si esa persona te hace daño, tú puedes poner esa causa al Señor. Y si el Señor se encarga, entonces tú puedes vivir conforme a este texto. Si esa persona que te hace daño tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice el texto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, lo vas a hacer avergonzar. Y el 21 termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una vez más, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De hecho, en 1 Pedro 4:19 vamos a ver que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para ir terminando, quiero citar un ejemplo, una ilustración, no ilustración, un testimonio real del pastor Nicolás Tranchini en su Sermón de la Santidad. De hecho, lo busqué y encontré para poder extraer este texto, esta testimonio. Dice así, dice el pastor que una mujer keniana llegó a los pies de Cristo, vivió una vida piadosa, pero tenía un hombre muy difícil, muy atrevido, un hombre muy malo, al punto que el consejo era que lo dejara, porque estaba en peligro su vida. La hermana keniana tomó la decisión de decir, no, yo me quedo con este hombre y yo le voy a dar el amor de Dios que me ha dado a mí, se lo quiero seguir dando a este hombre. Hermanos, en una noche, en una madrugada, llegó este hombre con 3 amigos borrachos. La mujer abrió la puerta y este hombre le rompió su ropa, la desnudó delante de sus amigos y la violó delante de sus amigos burlándose y tomando trago, y la humillaron de una forma. Solo el marido la violó. Cuando terminó esa situación, la mujer terminó, se vistió y se fue a la cocina y les preparó un plato de comida fresquito a cada uno de ellos y se lo llevó a la sala. Cuando le llevó a la sala, dice la historia que el esposo se puso a llorar. El esposo no hacía sino llorar y llorar. Y decía, ¿por qué usted me atiende? ¿Por qué usted me hace comida? Si nos acabamos de burlar de usted, humillar. Y llorando no podía. Y la mujer respondió lo siguiente, y quiero leer. Si yo tengo que sufrir esto para que puedas conocer el amor de Dios, yo estoy más que dispuesta a sufrirlo. Hermanos, la historia no termina ahí. La historia termina que ese esposo se convirtió ese día por el testimonio de su esposa. Miren, algunos de ustedes pueden estar meneando la cabeza diciendo, yo hasta allá no llego. Yo no creo que sea capaz. Yo quiero decirles algo, como terminó el pastor Tranchini esta ilustración diciendo, bueno, testimonio, no ilustración, que el marido borracho, atrevido, violador, burlón, éramos nosotros. Y que la mujer keniana representa a Cristo, que fue el que sufrió todos sus padecimientos y a pesar de todo eso nos siguió amando. Y por su amor estamos hoy aquí. Entonces que nadie se escandalice porque un creyente sufre de esta manera al punto de que Dios use ese sufrimiento para traer salvación. Mis hermanos, estamos llamados a padecer y a sufrir haciendo lo correcto. Y de nuevo, tal vez ustedes estén pensando, no, hasta allá no llego. Mis hermanos, no es hasta donde llegues. Es hasta donde Dios está obrando en ti para que tú puedas soportar las aflicciones, porque naturalmente no es posible. Si Cristo no está en ti, tarde que temprano tú vas a irte de aquí. No te vamos a volver a ver. Pero si tú estás en Cristo, mis hermanos, hasta el final de nuestros días, vamos a continuar viviendo la vida. Así que no nos escandalicemos por el testimonio de amor de otros hermanos, porque nos tendríamos que escandalizar de Cristo. Hermanos, Cristo en la cruz fue tratado como el borracho que fuimos, como el abortista, como el lujurioso, como el adúltero, como el drogadicto, como el abusivo, como el peor que todos hemos sido. Y lo hizo por amor. Así que finalmente, mis hermanos, el ejemplo de Cristo es vivir una vida por amor,
a los enemigos y a nuestro prójimo con el ánimo de que nuestro testimonio pueda mostrar el amor de Cristo y traiga gloria a la salvación en estas personas. ¿No recuerdan al apóstol Pablo después de ser azotado en su espalda? A medianoche está cantando y el que le hizo daño se va a matar y el apóstol Pablo lo detiene y le presenta el evangelio, va a la casa, le presenta el evangelio y todo el mundo cree. Solamente se puede reaccionar así porque Dios está en nosotros. Sin Dios, la historia sería muy diferente. Mis hermanos, ¿cómo se asegura Dios que podamos vivir esto? Para ir terminando, miren 1 de Pedro 2, 24 y 25, que va a ser el texto para este domingo. ¿Cómo Dios se asegura que tú y yo podamos vivir esto? Para que ninguno esté pensando que eso es una carga imposible de llevar. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya fuimos liberados de eso. Ahora podemos vivir para la justicia, pero por lo que Cristo hizo, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermanos, para ir terminando, yo quiero que entiendan y que Dios nos ayude a verlo de esta manera. El sufrimiento injusto, el abuso de los malos sobre nosotros, no es una señal de abandono. No es que Dios nos dejó solos. Es que Dios nos está enseñando hoy que esa es una marca indeleble, una marca real de que Dios está moldeando a Cristo en nosotros. El mundo dice que el sufrimiento es un castigo. Como creyentes entendemos que el sufrimiento es un regalo que Dios nos da para moldearnos, para restaurarnos, para ponernos en ese patrón que es nuestro Cristo. Entonces el sufrimiento no es un abandono, el sufrimiento no es un castigo, el sufrimiento no es que Dios se olvidó de ti. El mundo cristiano de hoy día, ese ligero mundo que dice que si te enfermas es porque eres del diablo, falta de fe, es una doctrina cruel y despiadada, como veremos el domingo que viene, si Dios nos da la gracia. Pero, de nuevo, el que esté sufriendo o pasando por aflicciones no es otra cosa que Dios confirmando la obra en ti. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar con mucha seriedad, que Dios traiga arrepentimiento, a seguir el ejemplo de Cristo, a vivir piadosamente aún cuando los resultados sean en nuestra contra, porque eso evidencia que realmente se pagó un precio por tu vida. Eso evidencia que fuiste muerto al pecado, para que ya no reacciones de esa manera, sino reacciones conforme a la justicia. Y termino leyendo a nuestro Cristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Aún las luchas y las aflicciones y las injusticias, aún dentro de la iglesia, entre nosotros, es para nuestro bien. Dejemos de ser tan delicados, tan consentidos, tan volubles, y entendamos que aún el sufrimiento entre nosotros es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, y aprendamos a amar y a soportar y a sufrir aún los tratos injustos dentro de la iglesia, y no porque estemos buscando eso, porque va a pasar, somos pecadores y vamos a hacer cosas mal. Pero mis hermanos, que Dios nos ayude, como dicen los Estados Unidos, a no tener esa piel tan delgadita, y que Dios nos permita seguir adelante padeciendo para la gloria de su nombre, y que el sufrimiento y el padecimiento llevado de una forma piadosa sea luz y sal para nuestros familiares y amigos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo precioso, glorioso, magnánimo, increíble de nuestro Cristo. Es un ejemplo, Señor, que no solamente pagó por nuestras vidas, sino que nos llama a seguir sus pisadas. Danos la gracia, la humildad de reconocer nuestros pecados en esta noche. Danos la gracia y la humildad de reconocer que somos muy sensibles, que somos muy delicados. Padre, que de verdad cuando comparamos con los sufrimientos de nuestros hermanos en la Biblia y de nuestro Cristo,
Deberíamos estar avergonzados y llorar de rodillas por ser tan negligentes, por ser tan delicados, por ser tan niños, por ser tan inmaduros. Y lo digo en cualquiera sea situación, sea con el jefe, con las autoridades superiores, en el matrimonio, como veremos a partir del capítulo 3. Señor, danos la gracia para seguir ese ejemplo. Y si alguna persona en esta noche entiende que es un bravucón, que es un contestón, que es un orgulloso, que es un respondón, que no se deja de nadie, que entienda que no va por el camino estrecho, sino el ancho que lleva al infierno, y que hoy es un día de salvación. Hermanos, por favor se lo suplico, no se trata de carácter, se trata de la obra de Cristo en nosotros en acción y evidenciándose de verdad. Que Dios nos ayude y que la gloria sea solo para nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.